Vamos a continuar con esta batalla de sintetizadores y en este nuevo, digamos, en esta nueva clase, la 12.2, en este módulo vamos a enfrentar a Silence con otro gran aliado en tu estudio, su nombre es Serum, así que vamos a ver dónde falla uno y dónde gana otro y dónde falla uno y dónde pierde el otro, etcétera, etcétera. Tenemos los dos en init preset. Así que vamos a darle aquí. Queremos los dos en init preset, clear. Y ahí tenemos los dos. La primera diferencia que vemos es de volumen. Esa diferencia la podemos regular bajando y colocando master out al 50%. Y ahí vemos que ya es muy parecido. Si además juntamos y disparamos las dos a la vez, vamos a invertir la fase del oscilador en silence. Y vemos que realmente no podemos anular la fase. Vamos a ir viendo qué tal suena. Como ves, si vamos probando a bajar un poquito el volumen, tal, en ningún momento se anula lo que es la señal. Eso significa que son ondas totalmente, son SAW, parten de la misma mentalidad de la onda SAW, digamos, armónicos y demás, pero la del Serum tiene como un pequeño más matiz agudito, un pequeño toque que hace que en ningún momento podamos anular. Evidentemente, si nosotros cogemos, exportamos las formas de onda, las cargamos en audio y empezamos a mover y a tocar y cual, pues claro que podremos llegar a anular, pero de forma fácil, como hacíamos dentro de Silent, incluso con dos pistas de Silent, no podemos. ¿Qué más diferencias empezamos a ver? Bueno, aparte de la propia onda SAW, la inicial, que la de Serum suena un poco más brillante, ese poquito de más de brillo hace que el resultado final tenga su propio carácter, ¿vale? Porque quieras que no, si algo tan básico como el inicio, que es la forma de onda, tiene más presencia aguda, por fuerza el resultado final va a tener más presencia aguda, lo quieras o no. Tendrás que encargarte tú de con ecualizadores y tal, ir quitando los agudos sobrantes para que el sonido final tenga la textura que tú estás buscando. Luego, más allá de eso, fíjate, diferencias. Bueno, la diferencia más destacable es que en Serum tenemos solo dos osciladores. En Silent tenemos cuatro, con lo cual en Silent ganamos por ese aspecto. Pero son también distintos tipos de síntesis. Aunque en Serum podríamos hacer síntesis analógica, sustractiva, normal y corriente, porque tenemos envolventes, filtros, etcétera, etcétera, también tenemos tabla de ondas. Es decir, yo puedo cogerme aquí una forma de onda y mover esa onda a necesidad. Y mucho más. Dentro de lo que es Serum podemos hacer barbaridades, ¿vale? Podemos empezar por aquí, ver un montón de procesos y de historias. No nos vamos a volver locos, pero evidentemente en lo que es tratamiento de ondas y del sonido, Serum gana. Serum gana. Eso es así. Con lo cual, Serum no solo puede hacer lo mismo que hace Silent, sino que más cosas. Pero ¿qué sucede?
que solo tenemos 2 osciladores y aquí tenemos 4. Sí que es cierto que en Serum tenemos el suboscilador, pero no tenemos para nada los mismos parámetros que aquí. Y tenemos un oscilador de ruido, pero no son iguales, no son gemelos, con lo cual tenemos otras opciones, pero no son las mismas. Por supuesto, molaría también en Silent tener el suboscilador como este, que le puedes poner salida independiente para que no pase por los efectos, ¿vale? Aunque tú tuvieras aquí distorsión, puedes hacer que este no vaya a la distorsión, vaya a la salida genérica, cosa que está muy bien. En Silent, nosotros si ponemos en el oscilador 2 de la parte B la onda Cine, siempre va a pasar al final por la distorsión si la activamos. Y aquí eso, pues no pasa a menos que tú quieras. Si tienes esto quitado, va a la distorsión. Y si no, no va a la distorsión. Luego tenemos el oscilador de ruido, este de aquí abajo, que incluso nos permite, si lo tenemos activado, pinchar y seleccionar formas de onda WAV. Y podemos cargar también formas de onda WAV. Lo metemos en la carpeta correspondiente y ya nos saldría aquí el WAV que nosotros queramos. Es decir, también es un mini sampler, eso en Silent no. Y para hacer, por ejemplo, bombos, está muy bien tener el punch ya sampleado, ya en WAV, digamos, te lo haces, lo exportas, lo cargas ya sampleado y se lo juntas a la onda senoidal. Y aquí puedes hacer toda la síntesis del bombo. Eso en Silent no podemos hacerlo. Las envolventes en Serum y los LFOs, fíjate, que son como en el LFO Tool, porque es de la misma compañía. Fíjate que envolvente o qué LFO estaría dibujando aquí. Eso en Silent ya sabemos que no podemos hacerlo. Son cacharros de distintas épocas. Serum tiene un par de años también, entonces tiene otra mentalidad, digamos. Pero aún así, vemos que Silent gana en algunos aspectos, como el número de osciladores completos y gemelos. Donde también gana, que es algo que yo no acabo de hacerme con ello, no acabo de entenderlo, es en el número de filtros. Que gane Silent en esto es un poco... En Serum tenemos un filtro. Uno. No tenemos más. Eso sí, ese filtro puede recibir la señal del oscilador A, la del B, la del ruido o la del suboscilador, todo junto. O a ninguno. Pero, aparte de poder tener un oscilador sin filtrar, no tenemos 2 filtros, cosa que siempre viene bien. Incluso en Silent, que es tan antiguo, tenemos un par de filtros, con lo cual aquí gana Silent. Sí es cierto que luego tenemos otro filtro global aquí en efectos, pero se le aplica a todo. Yo, suboscilador, sí puedo enviarlo a la señal de salida directamente para que no pase por los efectos, con lo cual el filtro no afectaría al suboscilador. Pero este oscilador siempre va a verse afectado por el efecto. Y este también, ya que haces la opción, pónsela a todos los osciladores. Y si quiero que B no se filtre y vaya directamente a la salida o directamente aquí, que podamos hacerlo. En fin, en este punto yo creo que gana por goleada Silent. Pero en plan modulaciones, aquí también tenemos 4 macrocontroles, aparte de la rueda de modulación. Tenemos además la parte de los efectos, donde tenemos un montón de ellos. No solo eso, sino que tú imagínate que yo quiero la distorsión lo primero. Pues pincho y lo subo y ya estoy cambiando el orden de esos efectos. Aquí en Silence eso no podemos hacerlo. Luego los efectos son súper avanzados. Fíjate que el módulo de distorsión, que es este de aquí arriba, el naranjita, tenemos todos estos algoritmos de distorsión. En Silence solo tenemos los que hemos estado viendo. Estos y con un único parámetro que es cantidad. En ningún momento aparece ningún parámetro oculto. Solo es cantidad. Y aquí no solo tenemos distintos tipos de distorsión, sino que lo podemos, sino que podemos ponerlo antes del filtro, después del filtro, podemos ecualizar, podemos cambiar el tipo de ecualización después del filtro, antes del filtro, apagar el ecualizador, podemos darle cantidad, evidentemente, dependiendo de la cantidad y el tipo de distorsión se generan armónicos distintos y ya por último el parámetro mezcla. Así que los efectos son mucho más avanzados. Si miramos por ejemplo también la reverb, fíjate la reverb, tenemos size, tenemos decay, tenemos 2 tipos, según el tipo cambia la configuración, tenemos mezcla, pero tenemos profundidad de giro, tenemos giro, es decir, como que se modula la reverb. Si lo pones en plate, tenemos además del dump, el ancho del campo estéreo, corte de agudos, corte de graves. Si miramos por ejemplo el phaser, vemos que el phaser
tiene pocos parámetros. Y si escuchas, sí que me gusta más el de Silence al de Serum, pero también tenemos los mismos parámetros. El compresor, mira todos los parámetros que tenemos, lo podemos hacer multibanda, podemos regular cuánto queremos empujar cada uno de los sonidos en las frecuencias correspondientes, fíjate, ¿vale? Podemos hacer esto tal y como queramos, podemos darle ganancia, podemos hacer un montón de cosas que en Silent no podemos. Luego la matriz de modulación de Serum, pues tú fíjate, todo esto, todos los LFOs, que ahí también gana Serum porque fíjate, 8 LFOs y 3 envolventes, aquí solo tenemos 2, aquí tenemos 8 LFOs. Pues, ¿cómo digamos vamos a rutearlo? Pues digamos que queremos con el LFO1 mover, fíjate, absolutamente todo lo que queramos dentro del sinte, incluso las envolventes podemos ir moviendo el ataque, en el filtro podemos tal, pero sí que es cierto que el tener solo un filtro a mí me corta las alas con Serum un poquito, y podemos tener un montón de parámetros modulándose incluso dentro de lo que son los propios efectos, con lo cual aquí también gana. Recordemos que en Silent tenemos muy poquitos parámetros para jugar con ellos. Luego, si nos ponemos a hablar de capacidad digamos de modulación, pues evidentemente con tanto LFO, con tanto LFO, digamos, podemos hacer un montón de historias. Aquí solo tenemos 3 parámetros, pim pam pum, pero aquí fíjate, lo podemos enviar en trigger, disparo desde cero, podemos ponerlo en modo envolvente directamente, podemos apagarlo, podemos hacer un poco lo que queramos, podemos cambiar la rejilla de ese LFO por si queremos que sea en 4 o en 8, o incluso le puedes subir hasta 16 si quieres, o poner esto en ceros, pero vamos, en ceros sería más o menos como a mano alzada, free, entonces es un poco confuso. Luego lo podemos poner anclado a tempo, podemos hacerlo en tresillo, en punteado, podemos mover la velocidad como en Silent, podemos hacer que vaya subiendo y que luego caiga. Podemos hacer tantas cosas con el FO que ya te digo que Serum es una bestia muy chula. Es una bestia que da un muy buen sonido, un poco más brillante para mi gusto, un poco más definido que Silence, pero a la hora de toquetear con él es más confuso. Es más confuso. Ya el simple hecho de que tú estés aquí, pinches en matriz, veas 8 LFOs y aquí solo veas 4, como ves, ya es un poco raruno, ¿no? ¿Dónde están los otros LFOs? ¿Están escondidos? Bueno, pues es más complicado. Por eso Silent sigue ganando a día de hoy a Serum y la gente lo sigue utilizando más. Porque si tú quieres hacer un lead, un sonido rápido, más toda la colección de sonidos que tienes desde hace un montón de tiempo, al final echas mano a Silent antes que a Serum simplemente por facilidad de uso. Aunque Serum tenga más efectos, tenga más modulaciones, tenga más rutas, digamos, dentro de la configuración de señal, puedas hacer virguerías, sampler, tal y cual, es demasiado complicado todo dentro de esta pequeña ventanita que además no podemos ni, vamos, si no recuerdo mal, ni estirarla ni nada, no se puede cambiar el tamaño. A ver aquí. No, porque aquí salen todos los presets nada más. Así que en Silent, pues en la última versión yo puedo coger y si estoy un día un poco cegato, hacer así y tenemos el Mega Silence. Y si me hace falta sitio en pantalla, como ha pasado en alguna clase, lo hago más pequeñito y lo puedo dejar aquí colocado y los parámetros siguen funcionando sin ningún tipo de problemas. Con lo cual, pues oye, cada uno de ellos tiene su rollito. Para mi gusto, sigue siendo más fundamental Silence a día de hoy que Serum. Serum, quieras que no, bueno, para tablas de ondas y tal, está muy bien, no te voy a decir que no. Si lo tienes, pues genial. Es un buen cacharro, pero veo mucho más fundamental Silence que Serum. Luego tenemos más parámetros y más cositas internas, pero ya no tenemos que, digamos, o sea, no hay comparación. Aquí podemos regular un montón de tipos de unison, podemos hacer tal, pero al final no hay comparación, digamos, por el hecho de que
Yo aquí voy a meter 4 osciladores, aquí tengo solo 2 osciladores, con lo cual conseguir exactamente la misma textura es que nos va a ser prácticamente imposible. Al igual que si yo estoy haciendo una modulación super bestia con esta curva que he dibujado del LFO dentro de Serum, esto hacerlo en Silence no vas a conseguirlo, te vas a volver loco. La única forma sería con automatización externa al parámetro que tú quieras. Tú vas dibujando con automatización más o menos estos puntitos para conseguir algo similar, pero no lo tienes integrado dentro de Serum con la capacidad de hacer esto. Imagínate que tenemos este filtro, vamos a ponernos dentro del Serum, vamos a quitar lo que es filtro, compresor, phaser y todos los efectos. Y si yo anclo el LFO al cutoff, veo que ahí le está dando movimiento según el giro que yo he hecho. Y si le doy velocidad, vamos a poner la claqueta. Podemos hacer que vaya entrando poco a poco, podemos hacer que tenga un delay, podemos hacer tantas cosas. Un delay de retraso de señal me refiero, no de eco. Que al final son dos cacharros muy distintos, los dos son complementarios. Si, bueno, Serum ha pillado fama en plan para bajos, por la capacidad de modulación que tenemos de tabla de ondas, pero en cuestión de leads, para mi gusto sigue ganando Silence. Así que venga, aquí concluye esta batalla de sintetizadores. En la siguiente, mucho más. Soy Alex Track One. Hasta luego. Adiós.